Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y cada lunes a hablar con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera de bandas sonoras y Cinema Filmovert, hablar de él, entre otras cosas, de estrenos, porque el otro no lo guardamos para la intimidad, Juan. Sí, sí. Todo lo demás. Todo lo demás. Juan, vamos a hablar de cine de estrenos y no sé qué tenemos esta semana, a ver si ha salido mejor que las anteriores. Sí, sí, ha salido mucho mejor, ¿eh? Tenemos varias películas interesantes y además muy variadas. Desde No mires a los ojos, que viene con un cierto nivel de lanzamiento porque está basada en una novela de Juan José Millás y la dirige Félix Vizcarret, que la gente recordará por la serie Patria, que yo creo que si no la ha visto la gente se la recomiendo. Es una gran serie de televisión, una miniserie de 8 capítulos, me parece que son. Bueno, pues esta es una historia muy peculiar. La historia de un hombre que se mete en un armario y decide vivir en un armario. En casa de una familia que no sabe que vive en ese armario. Es una historia muy surrealista, muy especial, pero que está bien hecha. Son ese tipo de cosas que dices, bueno, si esta película no se hace bien, va a ser un desastre absoluto, va a dar vergüenza ajena. Pero no, está en su punto. La verdad es que aquí se aprecia cuando hay un buen director detrás que sabe equilibrar las cosas y que ante un relato absolutamente inverosímil sabe sacarle partido. Repito el título, No mires a los ojos, tiene como protagonista a Paco León, protagonista absoluto, y luego con menos papel, porque claro, si está metido en un armario no puede relacionarse mucho con los demás, está Leonel Walding o Juan Diego Boto y Alex Brendemul. Es una película curiosa. No digo que sea recomendada incondicionalmente, porque lo mismo si hay alguien que nos oye y va a verla, me odia para toda la vida, para la eternidad. Pero bueno, es una película cuando menos curiosa. Lo mismo ocurre con Basil, una película de Avelina Prat, que también se encarga del guión y que tiene a dos actores importantes, Carre Lejalde y Alejandra Jiménez, o Alessandra Jiménez, pero también a Iván Narvet, que la gente no lo recordará porque es un actor búlgaro, pero aparecía en algunas películas muy significativas como Yo servía al rey de Inglaterra, que era un auténtico disparate. Es una película deliciosa, absolutamente deliciosa. Es una película rodada en Valencia y que además tiene como aliciente el poder localizar los sitios por los que va pasando, sobre todo el protagonista, que es un búlgaro que está en Valencia, sin los papeles de todo en regla, sin trabajo y que acaba siendo acogido en su casa por un tipo jubilado. Lo aloja allí teóricamente para 2 o 3 días, pero luego se queda un poco más de tiempo. Es una historia curiosa, cuando menos curiosa, basada en hechos reales, basada en la historia del propio padre de la directora y que además nos cuenta dos líneas, yo creo que bastante interesantes de trabajo. Por una parte, cómo recibimos a los emigrantes, las desconfianzas, bueno, todo lo que ya hemos comentado aquí, ¿no? El búlgaro tendrá la disponibilidad de estar en España y en Valencia en particular, porque tenemos esos acuerdos, Unión Europea, lo que sea, pero ¿este a qué viene aquí? ¿Qué cosas hace? Y luego si destacan algo, bueno, es que es extranjero, ¿por qué es mejor que yo soy de aquí? Todo ese tipo de cosas está bien llevado. Y luego, sobre todo, también la dificultad para relacionarse entre la gente, esas desconfianzas que se producen, esas situaciones de cada uno con su carácter, pero no llegando a congeniar del todo, no llegando a encontrar ese punto de buena relación, ¿no? De comunicación entre unos y otros. Es una película muy tranquila, muy suave, sin estridencias, sin grandes elementos así de tipo llamativo, estridente, pero bien hecha. Es una de las películas bien hechas que termina y dices, joder, qué bien, ¿no? ¿Cómo le ha salido una película tan sencilla en apariencia, pero tan agradable para ver? Es una película además cortita, sus 90 minutos, bien realizada, buenas interpretaciones, algún puntito de humor, algún elemento también llamativo sobre cómo somos las personas a la hora de tratar a no solo extranjeros, sino a otros que cuando nos conviene los utilizamos y cuando no nos conviene no los utilizamos. No sé, una película, bueno, yo creo que bastante llamativa. Lo mismo que Los pasajeros de la noche, que le pasa algo muy parecido. Esta es un poquito más larga, es una película francesa que tiene a Charlotte Gainsbourg como protagonista y vuelve a ser lo mismo.
Es como una mirada cotidiana a cosas que pasan en la vida. Es una mujer separada, tiene 2 hijos, está sin trabajo, tiene que buscarse trabajo porque su marido tampoco le pasa dinero suficiente si es que le llega a pasar algo por la pensión de los hijos y acaba encontrando trabajo en la radio, no como locutora inicialmente, sino ayudando en la producción, sobre todo para recoger las llamadas de teléfono en uno de esos programas nocturnos. Estamos en la década de 1980, hay como 3 fases: 1981 la primera, no sé si era 84, 85 y 88, 89. Y vamos a ver lo que pasa con esta mujer. Muy sencillito, todo muy sencillo, relación con los hijos, con su padre, con el padre de ella, me refiero, de la protagonista, el trabajo en la radio, se busca un segundo trabajo en una biblioteca a tiempo parcial. Una película bien hecha. De estas que la ves y dices, bueno, todas las películas deberían estar como mínimo igual de bien hechas. No cuenta cosas tampoco grandilocuentes, ni estridencias, ni nada que se le parezca, pero es agradable encontrarse con una película que está bien hecha, simplemente está bien hecha. Los pasajeros de la noche es el título. Y es una película con muy buenas interpretaciones, buena fotografía. Además juega con un tema de los encuadres y cómo es el formato de pantalla, porque algunas imágenes parece que son de esa década de 1980 y entonces la pantalla es muy cuadrada. Entonces la película juega con eso, con unas texturas para que determinadas imágenes que están rodadas para la película también tengan ese formato, que la calidad de la fotografía, el grano también sea parecido. No sé, una película cuidada, de estas que dices, quiero más como estas, no quiero tonterías ni astracanadas extrañas, y si las hay también me parece bien, pero joder, una película que esté bien hecha. ¿Por qué digo lo de las astracanadas? Porque justo en el extremo opuesto, esta era una película francesa, justo en el extremo opuesto tenemos otra película francesa, Corten, una película dirigida y escrita por Michel Hazanavicius, director del que ya hemos hablado aquí con anterioridad. La gente recordará sobre todo una película importante que fue de Artis, porque de repente le dio por hacer una película muda, musical y muda. ¿Y cómo se come eso en el año 2011? Pues como un riesgo. La gente en ese momento, sobre todo los distribuidores, no se atrevían ni a pronosticar qué podía ocurrir con la película. Pero la película funcionó. Funcionó muy bien, funcionó muchísimo. Y luego con posterioridad pues nos ha ofrecido no muchas películas, pero sí así variadas. Yo destacaría Mal Genio, que era una película sobre Jean-Luc Godard en la época de mayo del 68. Era una película que estaba bien, con mordacidad y tratando a Jean-Luc Godard así con dureza un poco, ¿no? Como diciendo, bien, bien, sería un genio, pero era un poco insoportable también. ¿Y en Corten qué nos propone? Bueno, pues algo completamente disparatado. Acercarnos al rodaje de una película de zombies, pero una película mala. O sea, mala no, más que mala. Es un paso más. Y como es una película mala de zombies, pues desordenada, caótica. El punto de partida es la propuesta que recibe un director bastante de segunda fila de una plataforma de televisión japonesa para que ruede en Francia, para que prepare en Francia la emisión en directo de una media hora de una película de zombies, pero de la que ya hay una versión japonesa. ¿Y cuál es la cuestión? Pues que van a seguir manteniendo los nombres japoneses, aunque los actores, los intérpretes, las actrices son europeos, y van a retomar básicamente la misma estructura. Tiene que ser de muy bajo presupuesto, muy bajo presupuesto, y que cumpla con esos requisitos de ser una película de zombies. Bueno, la película lo decía la protagonista, una de las protagonistas, Berenice Bejo, que es además la esposa del director de Hazanavicius, decía que cada vez que han presentado la película en un festival se han quedado ahí como atemorizados diciendo, bueno, que la gente aguante la primera media hora, porque es tan mala, o sea, es tan exageradamente mala, voluntariamente mala, que es necesario que aguante la gente y no se salga de la sala, porque luego vendrá el porqué. Y en la siguiente hora y pico vendrá lo que es el rodaje de una película de esas características, y nos van a meter en el rodaje. Bueno, es un disparate, es una estracanada total y absoluta, pero yo disfruté como un enano. Tengo que decir que me reí muy a gusto y me parece una película muy sana. Una película que no tiene más que meternos en el rodaje
de una película de bajísimo presupuesto que tiene que cumplir con una serie de clichés. Y es que hay zombies que se mueven con lentitud y que, bueno, pues hay otros que huyen o otras, porque suelen ser mujeres las que están ahí, no, no me cojas, no me cojas, tal. Cosas así de ese estilo, ¿no? Mucha sangre, muchísima sangre por todos lados. Pero lo que vemos en esa primera media hora desde una perspectiva, ¿qué ocurre cuando movemos la cámara o cuando el director mueve la cámara y nos ofrece el cómo se está haciendo, ¿no? De dónde sale esa sangre o cómo se le corta la cabeza a ese zombie o cosas similares. Un disparate total. Vamos, yo ya digo, me reí a gusto, lo que no sé tampoco, y en ese sentido no la recomiendo tampoco incondicionalmente, si le puede gustar a todo el mundo. Le pasa como con No mires a los ojos. Estas dos películas las ponemos así entrecomilladas. Basin y Los pasajeros de la noche sí que son películas que yo creo que se pueden recomendar, son más convencionales en cuanto al tratamiento de lo que estamos viendo en la pantalla. Y saliéndose de todos los tratamientos posibles, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Es la nueva película de Alejandro González Iñárritu, uno de los directores fundamentales del cine actual. La gente recordará películas como El Renacido, que es una película tremenda con Leonardo DiCaprio, la comentamos aquí, Berman, que la hizo justo anterior a esa, o si nos vamos ya más atrás en el tiempo, películas como Babel, por ejemplo, 21 gramos. Bueno, es uno de los directores fundamentales de cine actual, del cine de todo el mundo, pero tiene una forma de hacer las cosas muy peculiar. Trabajando sobre el montaje, la puesta en escena, la ambientación, bueno, es una cosa desproporcionada a lo que llega a ser Alejandro González Iñárritu. Esta película ha recibido críticas muy feroces, hay que decirlo. Es una película que en original duraba casi 3 horas, en la que se está exhibiendo, hay un pequeño recorte porque seguramente después de pasar por algún festival como Venecia, pues decidieron quitarle algo de metraje. Dura 2 horas y media un poco largas, o sea que tampoco es que le han quitado mucho. Y es una película como de episodios que parecen un poco inconexos y que giran alrededor de un escritor que va a recibir, un escritor periodista diríamos y documentalista que va a recibir un homenaje. Y bueno, lo que va a hacer es reflexionar a través de ese escritor sobre el hecho de no estar viviendo en su país. Es un escritor mexicano, un periodista mexicano, pero vive en Los Ángeles desde hace muchos años. Y también sobre algunas cosas relacionadas con temas que van desde Hernán Cortés, por decir algo, hasta cómo se crea, cómo se trabaja para hacer determinadas cosas. Yo diría que es un viaje muy personal de Alejandro González Iñárritu. Diría casi que es una película biográfica, pero una biografía imposible de abarcar. Es un poco como 8 y medio de Fellini. Sí, es Fellini reflexionando sobre un director de cine y sobre cosas similares, pero que aunque sea Fellini, no es Fellini. Pues aquí es una cosa igual, pero más exagerada, porque Iñárritu, a nivel de puesta en escena, a nivel de determinadas imágenes, es de un poder visual absolutamente impresionante. No es una película que recomiende tampoco incondicionalmente, lo digo también para la gente, porque ¿qué es lo que ocurre? Que puede haber gente que le caiga mal desde el principio, que se le atragante de una manera terrible. No es lo que me ocurrió a mí. A mí me parece que es una buena película, es una película a ver. Lo que pasa es que es una película que tiene momentos difíciles, realmente momentos complicados, pero yo creo que vale la pena verla. La pondríamos junto al grupo de Corten y No mires a los ojos. Es decir, Basil y Los pasajeros de la noche recomendadas. Estas otras tres yo las recomiendo, pero con reparos. 13 exorcismos, una película basada supuestamente en hechos reales, que nos habla de cómo todavía hoy en día se siguen haciendo exorcismos. Hay gente que es muy creyente y que ante determinadas situaciones pues piensa que lo que ocurre es que la persona en concreto ha sido poseída por el diablo. Y eso se va a materializar en una chica joven, hija de una familia religiosa, pero sobre todo que la madre está muy fanatizada, tiene unas creencias religiosas desproporcionadas. La película no se basa en un caso concreto, sino que recoge, por lo visto, varios casos y lo que hace es hablarnos de esa situación de exorcismos que todavía se practican hoy en día en nuestro país y en otros países. Y que además reconoce la propia Iglesia Católica, quiero decir que tiene nombrados exorcistas oficiales para estos casos. Es una película hecha un poco a trompicones, está hecha de forma un poco irregular, con elementos interesantes en lo que tiene que ver con ese fanatismo religioso que hace que se confundan todas las cosas. Pero aún así no es redonda, es una película que deja un poco que desear. Lo mismo ocurre con La forja de un campeón, que nos habla de cómo empezó el boxeo profesional en el siglo XIX, a principios del siglo XIX,
y nos habla de personas concretas que fueron los primeros campeones del mundo, los primeros campeones de una cierta importancia. Es una especie de reconstrucción biográfica de algunos elementos de esos personajes. A mí no me interesa especialmente. No es que no esté bien hecha, es una película correcta, pero no sé, quizá el boxeo no me interesa demasiado y tampoco la reconstrucción que se ha hecho de todos estos temas me lleva a sacar demasiadas conclusiones que me interesen sobre si el boxeo es un deporte o es una brutalidad o cosas similares. Yo creo que es una película con buenas interpretaciones, buena ambientación, está casi todo bien, pero a mí no me ha atrapado. Es una de esas situaciones que dices, bueno, pues por alguna razón no he conectado con la película y ya está, no pasa nada. Hay veces que se conecta y hay veces que no. Y la última, One Piece Feel Red, nueva entrega de One Piece. En esta ocasión, yo creo que para muy seguidores de la serie, porque es una película que nos habla de uno de sus personajes, una cantante que es sublime, todo el mundo la adora cuando se pone a cantar, la gente, ¡oh!, queda rendida. Pero esta cantante tiene como unos poderes mágicos, como pasa siempre en este tipo de películas, y entonces ha decidido crear una especie de mundo. Voy a intentar contarlo bien, porque es que como no tengo los referentes de toda la serie, que son más de 1000 capítulos, creo que son eso, todo sobre 1000 capítulos, bueno, pues seguramente me faltarán datos. Bueno, pues decide crear una especie de mundo que es el mundo canción-canción, para que todo el mundo sea feliz. Entonces van a estar como atrapados en una especie de halo, en una especie de mundo virtual en el que van a poder comer lo que quieran, disfrutar lo que quieran, escuchar sus canciones y todo el mundo es feliz. Pero sin pedirle opinión a la gente de si quiere estar en ese mundo lleno de felicidad o no. Es una película rara, como las de One Piece, con personajes muy especiales, con personajes muy peculiares, que sin embargo tiene muchos seguidores. Me sorprendió muchísimo como el viernes, en el momento del estreno, estoy hablando del ABC Par, pues de repente apareció un montón de gente joven, vestidos con vestuario de One Piece. Pero es que el sábado me encontré todavía con más gente así. De hecho, es que, vamos, iban con el sombrero característico de uno de los personajes, con capas, bueno, toda esa parafernalia un poco que tiene que ver con los seguidores de determinadas series, particularmente de las series japonesas que tienen pues mucha proyección, ¿no? No he podido ver el documental Tutankamón, el último viaje. Sí que lo intenté, pero me quedé sorprendido porque estaba la sala llena cuando yo intenté acceder a ella. Bueno, estamos en el aniversario, en el 100 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Recomiendo algunos documentales que hay en televisión española a la carta, sobre el tema. Y este pues es uno que se estrena en cine y sorprendentemente ha llevado a gente a ver la película. Espero poder verla de cara al jueves y que la veamos en cartelera, o que la comentemos en cartelera. Y tampoco he podido ver una película española, El agua, de Elena López Riera, que esa la he dejado en manos de Pablo porque teníamos demasiados estrenos y no se puede llegar a todo. Sí que ha sido completa la semana, por lo que veo. No, esta semana ha sido buena. Mira, terminó el viernes, que probablemente estamos siempre Pablo y yo en el cine, nos vemos las 4 sesiones y a veces no terminamos de ver alguna de las películas de esta manera y dices, bueno, prescindo de ella, me voy a otra. Pero vimos 4 películas en 4 sesiones. Bueno, yo particularmente, porque Pablo se había ido a ver El agua a los cines Babel, y cuando terminé dije, joder, he visto muy buenas películas, porque vi No mires a los ojos, Los pasajeros de la noche, Bardo y Corten. La de Corten por la noche ya para como colofón para reírnos a gusto, ¿no? Y bueno, eso que dices, joder, que todas las semanas fueran así. Entonces, Lo bueno, decíamos yo creo antes, que veníamos de unas semanas en las que faltaba, no sabíamos qué recomendar, si había que recomendar algo, ¿no? no, pues esta semana podemos recomendar esas 5. Bueno, 5. Basil y Los pasajeros de la noche yo las recomiendo claramente porque son películas fáciles de ver para todo tipo de públicos. Y luego lo que he dicho, no mires a los ojos Corten y Bardo con esos peros que les he puesto, que son peros entre comillas, ¿eh? Es decir, me parecen buenas películas. Lo que pasa es que le pueden chocar a la gente, porque claro, no mires a los ojos, pues la gente se puede quedar ahí diciendo, hostia, esto es muy surrealista, ¿no? Esto es poco creíble. Pero es que es una película que está lo suficientemente bien hecha como para que entremos en ella. O Bardo, que es el Iñárritu en estado puro, o sobre todo Corten. En Corten vuelvo a decir, la gente que vaya a verla, que sepa que la media hora es una estracanada total. Es el resultado de cómo, cómo un mal planteamiento lleva a una mala película.
pero luego viene toda la explicación. Luego, hasta los 110 minutos que dura, vamos a ver cómo se ha rodado, por qué se ha rodado, por qué determinadas escenas son tan caóticas, porque la verdad es que aquello es un destarifo absoluto. ¿eh? Yo me reí muy a gusto. La película, ya he dicho antes, no ha tenido buenas críticas, pero bueno, a mí me parece que es una película que se deja ver muy bien y que para, sobre todo, muy aficionados al cine, explica cómo es un rodaje y las cosas que pasan y sobre todo cuando no hay presupuesto ni hay de nada y hay que improvisar y hay que resolver cosas y más si se está en una emisión en directo, porque claro, si estás en un rodaje convencional, corta, empezamos de nuevo, venga, va, a ver si esta vez no nos equivocamos y más ahora en la época digital, ¿no? En donde el coste del material filmado pues es digital, no tiene coste, ¿no? Tiene coste la repetición porque has de tener a la gente ahí pendiente, ¿no? Pero bueno, yo creo que han buscado el punto exacto. Hay que decir que es una versión de una película japonesa de hace unos años que yo no he visto. Voy a ver si la puedo ver esta semana para contrastar, que se llama One Cut of the Dead y que bueno, tiene unas características por lo visto bastante similares. De hecho, alguna crítica en donde se cargaba la película de Hazanavicius, esta nueva, decían que no era necesaria porque ya estaba la japonesa. Sí, pero la japonesa no llegó a ningún sitio. Y esta puede tener una proyección bastante mayor. Y además, sobre todo, es que te ríes. No están los tiempos como para despreciar una película que te hace reír, vamos. Pues no, la verdad que no. Bueno, que para llorar ya tenemos bastante. Sí. Pues, Juan, lo dejamos sí, por aquí. Recomendamos, como dices, esas 5 que nos decías, ¿no? sí, sí. Basil, Los pasajeros de la noche, No mires a los ojos, Bardo y Corten. Pues ahí queda hecha la recomendación. La semana que viene volvemos a hablar aquí en Giure Directa en Radio Clara y encomendamos a la gente que el jueves esté pendiente de Clartelera, el jueves a las 10 de la noche, porque ahí le vais a dar más vueltas a todo ello. Sí, sí, Además, Pablo contará lo que le ha parecido la del agua. exactamente. Venga, Juan, un abrazo. Un abrazo. Salud. Salud. Lliure directe Radio Clara, fins així l'espai que dediquem cada setmana a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Filmobert.